Cuando estamos en la universidad, muchas veces por conocimientos no tenemos presente cómo realizar o implementar lo que serían nuestros laboratorios para poder poner en práctica si estamos realizando carreras, en este caso, enfocadas al tema de sistemas, ingeniería de sistemas, de telecomunicaciones y demás. Estudiantes que comienzan no tienen conocimiento de toda esta parte de cómo implementar esos laboratorios de forma sencilla, con recursos totalmente gratuitos y poder poner en práctica lo que vayan aprendiendo en sus facultades. Hola, mi nombre es Jair Gómez y soy instructor en temas de tecnologías Microsoft. Si es la primera vez que estás por este canal, pues te invito a que te suscribas y aprendas mucho más acerca de tecnologías Microsoft. En este caso vamos a hablar sobre qué es lo que debemos tener nosotros en cuenta para poder implementar lo que serían nuestros laboratorios. Vamos a ver qué recursos necesitamos, vamos a ver qué sistemas operativos podemos implementar, cuáles son los tipos de escenarios en los cuales nosotros podemos realizar una implementación o realizar un laboratorio para poner en práctica todo lo que nosotros vayamos aprendiendo en nuestra universidad o que vayamos aprendiendo por lo que sería cuenta propia. Una de las cosas más quizás difíciles al principio de la vida de estudiantes en carreras o en facultades de temas de ingeniería es saber por dónde comenzar. Entonces, esto es el propósito de este webinar o video, donde vamos a ver cuáles son los pasos que debemos llevar para poder nosotros implementar estos laboratorios y poder poner en práctica todo lo aprendido, sin tener que quizás realizar lo que serían trabajos en base a otros contenidos, ni utilizar lo que serían los derechos de autor de otros para poder implementar y poder mostrar estos trabajos a nuestros profesores. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a primero comenzar por definir cuál es el propósito del laboratorio. En este caso nosotros podemos crear un laboratorio para implementar o para poner en práctica cualquier tipo de escenarios que nosotros nos estén planteando en nuestra universidad o trabajos que nos estén enviando de universidad. Son muchos los casos que me llegan de consultas de que necesitan implementar un laboratorio, de que necesitan poner o instalar un sistema operativo y que no tienen o no conocen cómo comenzar a realizar esa instalación. Entonces es lo que vamos a tratar en toda esta clase. Lo primero es definir el propósito, para qué necesitamos nuestro laboratorio, para instalar sistemas operativos, para poner en prueba algún software, para quizás realizar la distribución de actualizaciones, para poner en práctica lo que sería el despliegue de actualizaciones de Windows, para poner en práctica temas referentes a Linux, porque también vamos a poder implementar ambos sistemas operativos, tanto Windows como Linux, y también vamos a poder tener aquí lo que sería la implementación de servicios en la nube. También vamos a ver ese paso y qué necesitamos para nosotros poder realizar esa implementación. Entonces, lo primero es definir para qué necesitamos ese laboratorio. Es para virtualizar, es en un entorno físico, es en un entorno en nube, para virtualizar qué, con qué propósito. En este caso, si es para Windows Server, que es la mayoría de contenido que puedes encontrar en mi canal, es para implementar un servicio de Active Directory, Domain Services, para DNS, DHCP, para algún rol como por ejemplo un web server. Entonces debemos tener en claro cuál es el propósito de lo que sería nuestro laboratorio. Lo segundo que debemos tener en cuenta es dónde vamos a implementar ese laboratorio, si en un equipo físico, si en un equipo virtual o si lo vamos a hacer totalmente en la nube. Ya saben que ahora con el tema del cloud computing, prácticamente todas las empresas están llevando sus servicios a lo que serían los servicios en la nube. Todas sus cargas de trabajo, sistemas operativos, servidores, equipos clientes, todas sus aplicaciones. Obviamente esto es para algún cierto tipo de empresas, no para todas las empresas, y no migran todos sus servicios. Entonces lo primero y lo importante es definir en qué vamos a implementar esos sistemas operativos, si lo vamos a hacer tanto en físico como en virtual o en cloud. Una vez ya tenemos definido para qué, entonces ya nosotros vamos a ponernos manos a la obra para poder comenzar a implementarlo. Aquí lo primero que debemos comenzar a ver es si lo vamos a implementar en un entorno físico, o sea, nosotros tenemos
un equipo donde nos sobra por allí, tenemos un equipo de escritorio, un equipo portátil, y vamos a poder nosotros realizar la implementación directamente en ese equipo. Pero nosotros debemos tener en cuenta cuáles son los recursos que consume cada sistema operativo, porque no es lo mismo en cuanto a recursos me estoy refiriendo al tema de procesador, memoria RAM, el tema de red, toda esta parte que hace un conjunto de recursos, y cada sistema operativo tiene un enfoque o tiene un consumo de recursos en específico. ¿Cuáles son los recursos que nosotros podemos implementar en un equipo físico y que también aplica para entornos virtuales? En cuanto al tema de Windows Server, podemos implementar en un equipo físico que tenga al menos 4 GB de memoria RAM, obviamente dependiendo para qué lo necesitamos. Por eso es importante definir el propósito. Si lo vamos a implementar para lo que sería temas de Active Directory Domain Services, como implementar un directorio activo, un DNS, un DHCP, quizás para un servidor web, vamos a poder nosotros implementarlo con un procesador, puede ser de 2 núcleos. Si tenemos un equipito por allá viejo que no lo teníamos hace rato, pues vamos a poder utilizar este equipo. Alrededor de 4 GB de memoria RAM creo que ya iríamos bien para un entorno de Active Directory, DHCP, DNS. Entonces podemos tener con 4 GB de memoria RAM. En cuanto a disco duro, vamos a poder tener allí unos 80, 100 GB de disco duro allí disponibles para todo. El sistema operativo está entre 60, podemos tener 60 GB más o menos. Un disco duro que tengamos allí viejito nos puede servir. Hay que tener en cuenta en cuanto a los recursos, el tema del disco duro. Si es un disco duro mecánico, un disco duro de estos que anteriormente teníamos, pues el sistema operativo va a ir un poco más, le va a costar un poco más correr ese sistema operativo dentro de ese disco duro. Entonces allí, si tenemos un disco duro o una unidad de estado sólido más bien, pues va a ser muchísimo mejor para nuestro entorno de laboratorio. El sistema operativo va a cargar mucho más rápido. Yo creo que ya si no conocen cuáles son esas diferencias, pueden buscar entre un disco duro mecánico y una unidad de estado sólido, y pues allí todo lo que son aplicaciones, todo lo que es el sistema operativo, pues va a cargar mucho más rápido y va a hacer que nuestro laboratorio sea un poco más veloz a la hora de realizar nuestras tareas. Esto también aplica para lo que sería un entorno virtual. Una vez tenemos definido qué sistema operativo vamos a instalar, en este caso Windows Server si es así, o Linux, porque obviamente ya allí el consumo de recursos baja muchísimo más. Con un recurso de 2 GB de memoria RAM, que es lo que más se consume hoy en día, la memoria RAM, en un sistema operativo Linux, pues ya vamos a tener bastante holgado, vamos a tener bastantes recursos para poder implementar allí un sistema operativo Linux, sea Ubuntu Server, Debian, Red Hat, cualquiera de ellos, y vamos a poder entonces nosotros manejar allí muy fácilmente cualquier implementación en nuestro laboratorio si es basado en Linux. Entonces allí nosotros vamos a tener que definir si vamos a colocar un equipo físico como en este caso nuestro servidor, sea Windows Server, sea Linux, y si nosotros vamos a simular como un entorno empresarial. El propósito de los laboratorios siempre es tratar de simular un entorno real de una empresa donde nosotros como estudiantes de ingeniería de sistemas o afines, pues siempre vamos a trabajar. Entonces, aquí debemos tener en cuenta si queremos simular de pronto un entorno de redes, que ya allí vamos a necesitar cables o passcord para poder realizar un punto a punto desde un cliente hacia un servidor, conectarlos directamente. O si vamos a tener ya diferentes equipos clientes físicos, tenemos por allí un equipo con Windows 10, tenemos un equipo con Ubuntu Desktop, tenemos un equipo con Windows 7. Vamos a montar un laboratorio físicamente mucho más robusto. Entonces debemos tener en cuenta el tema de switches, el tema de poder compartirles internet a través de nuestro modem o router, y allí entonces ya se va a ir agrandando un poco más el tema de ese entorno físico. Por eso en el tema de entorno físico es mucho más complicado, porque a la hora de nosotros buscar esos recursos para poder realizar esa implementación, pues esto es un poco más complejo, ya que debemos tener equipos físicos, switches, cables, modem, routers y demás. Entonces va a ser un poco más
complejo a la hora de poder implementarlo. Y yo sé que de pronto hay muchos estudiantes que apenas tienen su equipo de laptop o de escritorio y que comenzando uno no quizás tiene en cuenta qué recursos va a necesitar para uno desempeñar todos los trabajos en lo que sería nuestra carrera. Entonces allí entonces entra lo que sería la parte de virtual. Esa parte virtual va a ser mucho más fácil a la hora de nosotros poder implementar un entorno de laboratorio y es prácticamente en lo que implementamos todos ahora para poder probar algún software nuevo, para poder probar o poner en práctica algunos conocimientos que hemos adquirido sobre un sistema operativo, Windows Server, Linux, y allí vamos a tener diferentes formas de poder implementar lo que sería este entorno virtualizado. Pero para ello nosotros debemos tener en cuenta muchas cosas. La primera es que nuestro equipo soporte esa virtualización. Los equipos que están, por ejemplo, del 2015, quizás anteriores hacia acá, todos estos equipos que vienen con procesador Intel o AMD soportan lo que sería este tema de virtualización, pero tú debes verificar que tu equipo o el próximo equipo que vayas a comprar, si lo vas a comprar para comenzar a estudiar, pues soporte ese tema de virtualización. Allí nosotros vamos a verificar que dentro de nuestro procesador, sea Intel, tenga una tecnología que se llama Intel VT o Intel VT, con lo cual vamos a confirmar de que tiene esa capa de virtualización para poder nosotros realizar un entorno virtual. O si tenemos AMD, vamos a tener AMD V para poder confirmar de que tiene ese entorno virtual. ¿Qué es la virtualización para los que de pronto no estén allí enterados de este tema de virtualización? La virtualización es simular un sistema operativo dentro de un sistema operativo. Esto se le conoce como virtualización anidada. Esta virtualización se ejerce o se desarrolla a través de programas que lo que hacen es simular un sistema operativo. Nosotros tenemos nuestro sistema operativo base, que viene siendo, por ejemplo, Windows 10 o también entornos de Linux como Ubuntu, Debian, Desktop, en el cual nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a instalar un programa encima de él, que lo que va a hacer es simular lo que sería un sistema operativo y encima de ese programa lo que vamos a hacer es que vamos a instalar lo que serían nuestras máquinas virtuales. Estas máquinas virtuales van a tomar los recursos que tiene nuestro sistema operativo y lo que va a hacer es que va a presentarlos y vamos a poder trabajar con estos entornos virtuales. Entonces, esto lo que hace es tener una virtualización allí, un equipo físico, entre comillas, pero está totalmente virtualizado utilizando los recursos de nuestro equipo físico directamente. Entonces, allí este tema de virtualización es muy sencillo y vamos a ver cuáles son esos tipos de programas que nosotros debemos tener en cuenta. A la hora de poder nosotros definir los recursos que necesitamos para lo que sería nuestro laboratorio en un entorno virtual, allí ya debemos tener en cuenta mucho más acerca de este tema de recursos, de contar con un procesador de 4 núcleos al menos, para poder nosotros quizás si queremos ejecutar, no sé, un entorno de más recursos en tan cuanto a procesamiento, aunque en cuanto al tema de procesamiento en entornos de Windows Server o Linux, podemos implementarlos con un virtual CPU porque allí sería virtual porque estamos hablando de que es una máquina virtual. Con un virtual CPU, dependiendo si es para un sistema operativo solamente, con roles de Active Directory, DNS y demás, pues nos bastaría. Y si tenemos entonces lo que sería más recursos, necesitaríamos más recursos para entornos, por ejemplo, de un servidor de correo, de un servidor de base de datos, porque también lo vamos a poder simular allí, pues ya necesitaríamos un poco más de recursos, ya que estas soluciones o aplicaciones consumen lo que sería más recursos en cuanto a procesamiento. Por el lado de la memoria RAM, hay que tener en cuenta que al nosotros tener un sistema operativo base, llámese Windows 10 o llámese Ubuntu, Debian, Desktop, pues debemos tener destinada una parte de esa memoria RAM para nuestro sistema operativo base. Y que las máquinas virtuales que nosotros vamos a instalar allí, pues también van a consumir lo que sería esa memoria RAM. Entonces debemos tener suficiente memoria RAM. Para un entorno donde nosotros vamos a tener, por ejemplo, un equipo con Windows 10, nuestro equipo desktop, nuestro equipo de escritorio allí o portátil o laptop, pues quizás lo más recomendable es poder tener a partir de 8 GB de memoria RAM para poder montar un entorno virtualizado. ¿Por qué?
porque hay que dejarle memoria RAM para el entorno nuestro equipo físico y hay que dejarle memoria RAM para las máquinas virtuales. Por cada máquina virtual, dependiendo la cantidad de memoria RAM que ustedes le establezcan, allí nosotros vamos a poder realizar lo que sería esa asignación. Por ejemplo, si dejamos 4 GB de memoria RAM para el equipo físico, que es quizás lo más mínimo que soporta Windows 10 o el requisito mínimo de memoria RAM, y dejamos 4 GB para lo que serían las máquinas virtuales. ¿Cuántas máquinas virtuales podemos crear? Allí básicamente podemos crear 2 máquinas virtuales para un entorno de laboratorio que no se nos desborde de memoria RAM. Podemos crear una máquina virtual tanto para un servidor con 2 GB de memoria RAM, sea Windows Server en sus versiones 2016, 2019, que va bien. Y tenemos 2 GB de memoria RAM quizás para un equipo cliente. Ahí sí de pronto podría ser un Windows 7 o un Windows 10, pero ya no nos iría tan bien. Pero podríamos tener 2 máquinas virtuales. Una de simular lo que sería nuestro entorno servidor y otra nuestro entorno cliente para poder allí complementar los dos. Siempre que vayamos a montar un laboratorio hay que tenerlo en entorno servidor y en el entorno cliente, porque allí es donde este escenario cliente-servidor que le llaman es el que nos vamos a encontrar en la mayoría de empresas donde vamos a trabajar, y siempre lo que nosotros estamos aprendiendo como universitarios es siempre ponerlo en práctica en lo que sería un entorno real o un entorno empresarial. Entonces allí vamos a poder tener con 8 GB de memoria RAM, pues vamos bien. Si ya tenemos mucho más, 16, 32 GB, 64 GB en nuestro equipo, pues obviamente vamos a ir mucho mejor. Vamos a poder ponerle toda la memoria. Podemos dejar 8 GB para el sistema operativo base de Windows 10 o Debian o Ubuntu. Y ya el resto de memoria podemos asignárselo a las máquinas virtuales como queramos. Podemos meterle 16 GB de memoria RAM a una máquina virtual. Podemos colocarle toda la memoria que nosotros necesitemos. Entonces, en cuanto a la memoria RAM, sí vamos a tener quizás un entorno virtual un poco más de consumo de memoria RAM. Pero tenemos otro factor bastante importante a la hora de poder implementar nuestros entornos virtuales, que viene siendo el tema de nuestro disco duro. Los equipos que tienen un disco duro mecánico, la tasa de lectura y escritura de esos discos es mucho menor que los discos o las unidades de estado sólido o SSD. Entonces esto se va a ver repercutido dentro de nuestro laboratorio, porque allí, si tenemos un disco duro, obviamente nuestras máquinas virtuales utilizan un disco duro virtual, pero esos discos duros virtuales están dentro de nuestro disco duro físico. Y esas máquinas virtuales van a utilizar ese mismo ancho de banda de nuestro disco duro para poder guardar o leer los datos de ese disco duro virtual. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poder nosotros tener un mayor rendimiento en lo que serían nuestros discos duros si en nuestros entornos de laboratorio sí tenemos un estado sólido o un SSD directamente allí, porque estos tienen una tasa de lectura y escritura superior. Hay algunos que van por 600 megas, 800 megas. Entonces va a ser mucho más rápido lo que sería nuestro entorno de laboratorio. Aquí no importaría tanto el tema de memoria RAM, ya que la memoria RAM lo que hace es la velocidad para abrir o arrancar nuestro sistema operativo, para abrir lo que serían las aplicaciones dentro de esas máquinas virtuales, sino que el tema del disco duro sí va a ser bastante importante, porque si nosotros creamos 3, 4, 5 máquinas virtuales y así tengamos 200 GB de memoria RAM, pues nuestro disco duro es el que va a sufrir, porque al nosotros tener encendidas todas esas máquinas virtuales, pues nos va a dar un cuello de botella en cuanto al disco duro y se nos va a paralizar por completo lo que sería nuestro laboratorio o nuestras máquinas virtuales. En cuanto a la memoria RAM, no se paralizaría en ningún momento, iría lento, pero no tendríamos un congelamiento total. Pero en cuanto al disco duro, sí nos va a congelar completamente las máquinas virtuales si tenemos un disco duro mecánico. Estos discos duros antiguos, que ya hoy en día son antiguos, pero que todavía se utilizan, y que cuando tenemos un disco, una unidad de estado sólido, un SSD, si es mejor un NVMe de ese que ya viene pequeño, que solamente viene insertado en la motherboard, pues va a ser mucho más rápido. Entonces, nuestros entornos allí van a depender del disco duro. Si tenemos un disco duro mecánico, sea de estos grandes, ya hasta se me olvidó los tamaños en pulgadas, o de los que traen los portátiles o laptops, pues podemos ejecutar al menos unas 2 máquinas virtuales, dependiendo las revoluciones de nuestro disco duro también.
y allí vamos a poder ejecutar dos máquinas virtuales en un entorno que nos iría de pronto un poco más lento, pero vamos a poder ejecutarlo y vamos a poder desarrollar nuestro laboratorio sin ningún problema. Pero si tenemos ya un disco, una unidad de estado sólido, pues obviamente vamos a poder ejecutar muchísimas máquinas virtuales y vamos a poder tener allí todas esas máquinas virtuales corriendo de lo que sería un solo golpe sin tener que apagarlas, sin tener que sufrir rendimiento dentro de nuestras máquinas virtuales. Entonces esto va a depender mucho de esos tres recursos, en menor medida nuestro procesador, porque una máquina virtual con un virtual CPU pues puede ejecutarse dependiendo de lo que vayamos a ejecutar. En segunda medida, más importante, la memoria RAM, porque allí si tenemos 8 GB de memoria RAM podemos ejecutar quizás dos máquinas virtuales con 2 GB para cada una. Si tenemos ya 16 GB podemos ejecutar hasta 4 máquinas virtuales con 2 GB de memoria, siempre dejándole 4 GB a lo que sería el sistema operativo base. En este caso, si es Windows 10, 4 GB. Quizás si es un equipo con Ubuntu o con Debian, pues estos sistemas operativos consumen menos memoria RAM y quizás podríamos dejarle menos memoria y van a poder seguir ejecutándose sin ningún problema. Y en tercer medida, más importante, tenemos el tema del disco duro, que si tenemos un disco duro mecánico, pues solamente vamos a poder ejecutar dos maquinitas virtuales ahí bastante apretadas, pero si tenemos una unidad de estado sólido, un SSD de esto de 2.5 pulgadas o tenemos un NVMe que es muchísimo más rápido, pues vamos a poder crear las máquinas virtuales que nuestra memoria RAM nos deje crear. Entonces allí vamos a tener una combinación, ese es el tridente que tenemos allí para lo que sería nuestro, nuestro laboratorio y pues va a depender mucho más de la memoria RAM y de nuestro disco duro. Otro de los temas que tenemos bastante importantes es el tema de dónde vamos a virtualizar. ¿Qué es eso de virtualización? ¿Cuáles son los hipervisores que nosotros podemos utilizar para virtualizar? ¿Dónde podemos descargarlos? Si hay que pagar por ellos, si son gratuitos. Esto lo vamos a ver. Y estos hipervisores, como la capa de virtualización que ya les comenté, nosotros tenemos nuestro sistema operativo base que viene siendo Windows 10 o Debian o Ubuntu. Y encima de ello vamos a instalar una aplicación, que es un programa, una aplicación. Lo que va a hacer es simular esas máquinas virtuales o esos sistemas operativos como unas máquinas virtuales. Allí vamos a tener una variedad. En este caso vamos a tener tres para escoger. Y cada uno de ellos pues, nos puede dar un beneficio acerca de cómo queremos nosotros implementar nuestro entorno. Va a depender de varias cosas, del tipo de sistema operativo que nosotros estemos utilizando, si es Windows 10 o es Linux. También lo podemos usar también, obviamente se me ha olvidado meter Mac OS aquí, pero también podemos virtualizar en Mac OS. Hay programas también que podemos utilizarlo, pero vamos con la mayoría quizás de estudiantes que tienen equipos con Windows y con Linux. También les voy a comentar cuál es esa solución para Mac OS si tienen un equipo de Apple. Allí lo que nosotros vamos a poder seleccionar es entre utilizar la capa de virtualización que es propia de Microsoft, que viene en Windows y se llama Hyper-V. Hyper-V es el hipervisor de Microsoft que desarrolla Microsoft y que el cual nosotros vamos a poder habilitar en Windows de forma gratuita, no hay que pagar por él, viene por defecto en lo que sería un equipo cliente con Windows 10. Y la única pega que tenemos de Hyper-V es que si nosotros tenemos una licencia de Windows 10 Home, no vamos a poder tenerlo allí. Para poder tener Hyper-V necesitamos sí o sí tener lo que sería Windows 10 Pro o Enterprise para poder ejecutarlo y poder tenerlo o poder habilitarlo dentro de nuestro sistema operativo, que también vamos a ver cómo habilitar lo que sería Hyper-V. Entonces ese es el único impedimento para usar Hyper-V, que si tienes Windows 10 Home, que es la licencia más común quizás para un equipo de casa o la más económica, pues allí vamos a tener este problema de que no vamos a poder utilizarlo. ¿Qué alternativas tenemos para los que no tienen Windows 10 Pro o Enterprise o los que utilizan Linux o los que utilizan, por ejemplo, Mac OS? Vamos a tener otra alternativa que viene siendo VirtualBox. VirtualBox es una capa de virtualización o un hipervisor, como se le llama, muy parecido a Hyper-V, que también es totalmente gratuito. Este es de propiedad de Oracle. VirtualBox vamos a poder nosotros ejecutarlo y vamos a poder descargarlo, instalarlo sin tener que pagar ningún licenciamiento y demás.
y vamos a poder nosotros también crear nuestras máquinas virtuales. Este es compatible tanto con Windows, por si de pronto no tienes Windows 10 Pro o Enterprise. Es compatible con todas las distribuciones de Linux, Debian, Ubuntu, CentOS, Fedora, cualquiera de ellas. Y vamos a poder tenerlo allí también. Y también es compatible con lo que sería macOS, también vamos a poder tenerlo allí incorporado. Otra de las alternativas que tenemos también en los tres sistemas operativos, macOS, en Windows con Windows 10 Home o con Windows 7 o con Windows 8, cualquiera de ellas, es el tema de lo que sería VMware Player. VMware Player también es otra solución gratuita, otro hipervisor gratuito, ya este de la casa VMware o de la empresa VMware, para poder que sus equipos clientes puedan ejecutar máquinas virtuales. Entonces allí nosotros vamos a tener esta gama que vamos a poder utilizar. Ya va a depender del tipo de sistema operativo. Hay unos que quizás corren mejor, por ejemplo, Hyper-V corre mejor en Windows, obviamente, por ser propietario de Windows. Tenemos VirtualBox, que aunque corre también en Windows y en macOS, quizás VirtualBox va un poco mejor en Linux. Tenemos quizás VMware Player, que corre en todos, pero quizás en Windows corre un poco mejor o en Linux también. Y si tenemos macOS, también tenemos otra alternativa que es Parallels, y vamos a poder verlo allí. Vamos a poder investigarlo, que pero ese es totalmente de cobro, hay que pagar una licencia por él, y este corre mucho mejor en lo que sería VirtualBox, en lo que sería, perdón, en lo que sería macOS. Entonces allí nosotros vamos a tener allí esta alternativa. ¿Cuál escoger? Pues va a depender de qué sistema operativo tiene. ¿Qué te recomiendo yo? Si tú tienes Windows, que quizás es la mayoría de equipos, y tu licencia es Windows 10 Pro o Enterprise, eso debes verificarlo en tu información de licencia, eso lo podemos ver ahora más adelante. Pues nosotros lo mejor es utilizar Hyper-V, es totalmente gratuito, tiene más compatibilidad con sistemas operativos Windows, y aunque también podemos ejecutar máquinas virtuales con Linux, pues quizás la más compatibilidad que tiene es con sistemas operativos Windows. Si vas a montar un entorno de virtualización o un laboratorio con Windows Server y Windows Cliente, pues quizás Hyper-V es la mejor forma. También tenemos lo que sería Hyper-V para los equipos que tengamos con Linux. Quizás corre mejor en Linux, aunque también podemos ejecutar. No es que si tú tienes Ubuntu, Desktop o Fedora o Debian, no vas a poder ejecutar máquinas virtuales Windows dentro de VirtualBox, y vamos a poder ejecutarlas. Hay que tener en cuenta que VirtualBox es mucho más enfocado o tiene una mejor compatibilidad con Linux. Entonces va a ir mucho mejor las máquinas virtuales Linux en VirtualBox que en lo que sería Hyper-V. Entonces allí vamos a tener ese tema. Todo depende de cuál es el propósito, lo que veíamos al principio, de nuestro laboratorio. Si nuestro propósito es ejecutar lo que serían máquinas virtuales con Windows, sea Windows Server o Windows Cliente, y tenemos la licencia Pro o Enterprise de Windows 10, utilicemos Hyper-V. Si nuestro propósito es ejecutar máquinas virtuales con Linux, Linux Server, Linux Cliente, quizás la mejor opción sea utilizar VirtualBox o VMware Player, que también se la lleva bien con ambos entornos, tanto con Windows como con Linux. Entonces allí todo va a depender de qué es lo que nosotros necesitemos, de cuál es el propósito de nuestro laboratorio. Entonces es muy importante tener definido cuáles son esos tres propósitos, esos tres hipervisores, qué es lo que nos va a dar esa virtualización, y es lo que vamos a ver a continuación, dónde podemos encontrarlos, cómo podemos activarlos en el caso de Hyper-V, dónde podemos descargar los otros, y quizás algunas ventajas que vamos a ver. Quizás Hyper-V tiene una ventaja que les voy a comentar ahora, con la cual nosotros vamos a poder ahorrar un poco más de memoria RAM. Muy bien, aquí estoy en mi navegador. Lo que vamos a hacer es que entonces nosotros podemos buscar en Google, por ejemplo, información sobre Hyper-V. Aquí nosotros vamos a poder ver información, quizás, así se escribe, Hyper-V. Y nosotros vamos a poder conocer información. Vemos que aquí salen mis videos de Hyper-V. Creo que soy el único canal que tiene un curso de Hyper-V así tan completo en lo que sería Windows Cliente o Windows 10 o también en servidor. Y vemos que al nosotros buscar Hyper-V también enseguida nos salen otras alternativas que ya les había comentado, como VirtualBox o VMware. Entonces aquí nosotros podemos utilizar Hyper-V. Hyper-V ya saben que solamente está disponible tanto para equipos con lo que sería Windows 10 en sus versiones Enterprise
o versiones, en este caso, Pro. Hay que tener en cuenta, vemos que aquí me dice, cuando yo ingreso, por ejemplo, a Wikipedia, me dice que es Hyper-V, me dice que podemos ejecutar máquinas virtuales y demás. Y aquí en la parte exterior me decía que hay que tener en cuenta el tema de AMDV o tecnología de virtualización de Intel. Para esas tecnologías son Intel-BT, que esa tecnología vemos que es la tecnología de virtualización de Intel. Y aquí nos da la información de qué podemos hacer con esta tecnología. La virtualización abstrae lo que sería el hardware que permite que varias cargas de trabajo compartan un conjunto de recursos en común. En este caso estamos hablando de los recursos de hardware. Entonces tenemos que tener en cuenta esa parte de Intel BT, que nuestro procesador soporte esta tecnología. Prácticamente todas hoy en día ya equipos nuevos soportan esta tecnología. Adicional, debemos tener en cuenta que hay que tener esta otra tecnología que se llama SLAT. Y aquí, por ejemplo, podemos tener información de lo que sería SLAT y demás. Y eso también tenemos que verificarlo nosotros en lo que sería nuestro equipo, ¿correcto? Entonces ahí tenemos Hyper-V. Por otro lado tenemos VirtualBox, que VirtualBox es de Oracle y que también nosotros vamos a poder descargarlo de forma gratuita. Vemos que nos dice que es un hipervisor, es un tipo de programa hipervisor, aplicación informática de software libre y de código abierto, algo que se me había olvidado también decirles, que no solamente es gratuito, sino que es software libre y de código. Ya para los que son conocedores del tema de Linux, de GNU Linux y demás, todo el tema del movimiento open source, pues ya allí me dirán que obvié esa parte. Y aquí nosotros tenemos Oracle VirtualBox, con el cual vamos a poder descargar lo que serían nuestras versiones, tanto para Windows como para Linux, también para Mac creo que está disponible si no me he equivocado. Aquí lo tenemos, sí, OS X. Y nosotros vamos a poder descargarlo tanto para Windows, OS X, Linux, en cualquiera de las distribuciones de Linux que tenemos. La interfaz es totalmente amigable, no es complicada, al igual que Hyper-V también. VMware Player también es facilito, y ya saben que pueden encontrar cursos de todos estos en el canal. Si nosotros nos vamos a JGA IT Pro, a youtube.com/JGA IT Pro, aquí nosotros vamos a poder encontrar en las listas de reproducción lo que serían canales de mi canal. Vamos a poder encontrar muchísimos cursos, tanto de CentOS. Vamos a poder encontrar el tema de VMware, por aquí está, cursos de Hyper-V, el tema de, por ejemplo, aquí yo tengo, vamos a buscar el de Ubuntu, tenemos también cursos. Por aquí debe estar el de VirtualBox, aquí tenemos 17 videos de VirtualBox. También hay uno de VMware por aquí que ahora se me escapa encontrarlo. Entonces tenemos allí los recursos para poder seguir aprendiendo en caso de que no conozcas ninguno de estos hipervisores. Otra de las alternativas viene siendo VMware Player. En este caso lo tenemos aquí, VMware Player. Y este también es totalmente gratuito, donde nosotros vamos a poder descargarlo. Este es de VMware y allí nosotros vamos a poder descargarlo. Vemos aquí tenemos la versión de Player, y también tenemos una versión que viene siendo la versión Workstation, que esa sí es paga. Entonces allí nosotros vamos a poder tener allí lo que sería esta versión de VMware Player, ¿correcto? Entonces tenemos esas tres alternativas. También en macOS tenemos Parallels. Aquí lo tenemos, Parallels Desktop. Y Parallels es una alternativa a lo que serían estos tres. Y vemos que este es más compatible con lo que sería macOS. No sé si está en Windows, creería. Vemos aquí está Toolboots para Windows y demás. Y tiene una... Ah, sí, ok, está para Windows y Mac. No está para Linux. Tiene una ventaja de que es mucho más compatible con Mac. Y si tú tienes los últimos portátiles de Mac que tienen un chip M1, va a ser mucho más compatible, y ahora vamos a poder ejecutar también en virtualización. Y entonces aquí podemos ver un Mac OS utilizando Parallels para ejecutar un entorno con Windows 10. Es muchas veces lo que utilizan muchos usuarios que utilizan sistemas operativos Linux o utilizan sistemas operativos Mac OS y necesitan correr un programa o una aplicación directamente en un sistema operativo Windows porque no tiene soporte para otros sistemas operativos. Entonces lo que hacen es instalar una máquina virtual y poder correr ese sistema operativo allí virtualizado, ¿correcto? Pero este sí es totalmente pago. Vemos que podemos comprar.
Vamos a ver si cuánto vale la licencia. Nueva licencia, vemos que vale en este caso 80 dólares para Home y Studio. Ya para desarrolladores y tester pues ya vale un poco más. Y vemos que esta es una licencia perpetua y esta es por año. Entonces allí ya vamos a tener esa alternativa para los sistemas operativos macOS si lo tienen ustedes o están estudiando con ellos. Entonces aquí tenemos estas tres alternativas. Vamos a la parte de Hyper-V. En la parte de Hyper-V, aquí yo tengo una máquina virtual corriendo en la cual les voy a mostrar cómo habilitar Hyper-V. Porque Hyper-V tiene una ventaja de que nosotros también vamos a poder ejecutar Hyper-V dentro de una máquina virtual que está corriendo en Hyper-V. Eso ahí es para virtualización ya en segundo nivel. Entonces nosotros vamos a poder tener Hyper-V, vamos a poder correrlo también en una máquina virtual que está corriendo encima de una máquina virtual. Entonces allí nosotros tenemos Windows 10, en este caso tengo mi Windows 10. Y nosotros podemos verificar qué versión de Windows 10 tenemos ejecutando lo que sería buscando aquí, vamos a buscar WinVer. Ejecutamos y aquí nosotros podemos tener nuestro Windows 10 y demás, qué versión tenemos y demás. Y adicional vamos a poder nosotros ver en la información del sistema. Vamos a poder aquí ver en la información del sistema qué edición tenemos de Windows 10. En este caso ya saben que solamente está para lo que sería Windows 10 Pro y Enterprise lo que sería Hyper-V solamente. Entonces aquí nosotros vamos a poder tener lo que sería Hyper-V y para poder nosotros habilitar Hyper-V obviamente en nuestro equipo físico, aquí lo tengo en una máquina virtual pero eso sería en nuestro equipo físico, obviamente debemos tener en cuenta la parte de que soporte nuestro equipo lo que sería la tecnología de virtualización y adicional la parte de SLAT, ¿correcto? Allí lo que nosotros vamos a hacer para poder habilitar Hyper-V es irnos al panel de control. Nos vamos al panel de control, nos vamos aquí a la parte de desinstalar un programa y aquí nos vamos a ir a la parte de activar o desactivar lo que serían las características. Aquí lo tenemos, activar o desactivar características y aquí nosotros vamos a buscar lo que sería Hyper-V. Aquí lo tenemos, vemos que yo lo tengo habilitado. Lo que hacemos es habilitar todos estos check. Una vez nosotros lo tenemos habilitado, le damos a aceptar. Él va a comenzar a cargar o a agregar la característica y nos va a pedir que reiniciemos nuestro equipo. Una vez ya nosotros reiniciemos nuestro equipo, ya vamos a tener ahí instalado lo que sería el hipervisor Hyper-V para poder correr lo que serían nuestras máquinas virtuales. Y una vez reiniciado nuestro equipo, si nosotros nos vamos y buscamos Hyper-V, vamos a tener el administrador de Hyper-V. Este administrador de Hyper-V es donde nosotros vamos a crear las máquinas virtuales, donde vamos a poder nosotros realizar toda esa creación de máquinas virtuales y demás, y vamos a poder tenerlo allí. Hay que tener en cuenta que al nosotros utilizar Hyper-V en nuestro equipo, y si queremos utilizar por ejemplo VirtualBox o VMware Player, no podemos ejecutarlos al mismo tiempo. Sí podemos instalarlos, pero no podemos ejecutar máquinas virtuales. Si queremos ejecutar una máquina virtual en Hyper-V y queremos ejecutar una máquina virtual en VirtualBox, no lo vamos a poder hacer al mismo tiempo. Para poder tener los dos instalados, pues tenemos que quitar uno y instalar el otro, o también hay otro proceso que es deshabilitando uno y habilitando el otro a la vez que vayamos a ejecutar una máquina virtual en cada uno de ellos, ¿correcto? Entonces de esta forma nosotros vamos a poder tener allí lo que sería la ejecución de Hyper-V. Nosotros abrimos el administrador de Hyper-V y allí vamos a poder tener para crear nuestras máquinas virtuales, toda la parte de redes virtuales y demás, y vamos a poder nosotros configurar todo esto allí. Esto es lo en cuanto a Hyper-V. Ya saben que en el canal van a poder tener los recursos para los otros hipervisores. En este caso vienen siendo VirtualBox o VMware. Allí van a poder encontrarlos, tanto VMware Workstation o VMware Player. Y entonces allí nosotros vamos a poder ejecutarlos. El entorno es prácticamente lo mismo, la interfaz cambia obviamente, pero vamos a poder conseguir lo mismo que con Hyper-V, que con VMware o con VirtualBox. Esas son las tres partes o los tres hipervisores que debemos tener en cuenta a la hora de realizar pruebas de virtualización, y ya hemos visto cómo habilitar Hyper-V en lo que sería Windows 10. Una vez tenemos ya definido cuál es el hipervisor que vamos a utilizar, si Hyper-V, VirtualBox o VMware Player o Parallels en macOS, lo siguiente que debemos definir es cuáles son los medios de instalación que nosotros vamos a utilizar para poder instalar nuestros sistemas operativos en nuestras máquinas virtuales. Antes de comenzar a crear las máquinas virtuales, sea en cualquier hipervisor que hayamos seleccionado, pues debemos tener esos medios de instalación.
Si nosotros vamos, por ejemplo, a hacer una práctica para nuestra universidad, nuestro docente nos ha pedido que implementemos un entorno de laboratorio con Windows Server donde simulemos o donde instalemos o configuremos un entorno de dominio con DNS, con DHCP y con todo este tema, pues nosotros debemos utilizar lo que sería Windows Server. Si nos ha pedido, por ejemplo, que en nuestro laboratorio tengamos un servidor web con Linux, un equipo cliente con Ubuntu o con Fedora y demás, pues debemos descargar los medios para poder instalar estos sistemas operativos. Estos medios nosotros vamos a poder encontrarlos tanto del lado de Linux, obviamente open source, vamos a poder tener allí de GNU Linux. Muchos puristas de Linux pues me pueden criticar por esto. Por GNU Linux vamos a poder descargarlos de manera totalmente gratis, cualquiera de ellos. Por ejemplo, tenemos Ubuntu, que si es para la versión servidor, pues tenemos Ubuntu Server. Aquí nosotros vamos a poder descargar lo que sería Ubuntu Server y vamos a poder descargarlo en cualquier momento sin tener que pagar, sea Ubuntu Server, tanto para versiones ARM y demás. Vamos a poder también tener lo que sería Ubuntu Desktop para descargarlo y allí vamos a poder nosotros instalar lo que sería nuestro sistema operativo con esta versión en concreto de Ubuntu. Vamos a poder tener, por ejemplo, Fedora. Vamos a poder descargar lo que sería Fedora desde su fuente oficial. Allí vamos a poder descargar Fedora en cualquiera de sus versiones. Vamos a poder descargar lo que sería Red Hat también. Vamos a poder descargar lo que sería Red Hat. Aquí lo tenemos y vamos a poder entonces registrarnos y demás y hacer la descarga de Red Hat, cualquier tipo de distribución Linux en este caso. En cuanto al tema de Windows, ya saben que Windows no es open source, no es gratuito. Todavía no, quizás más adelante en un futuro. Muy lejano, pero quién sabe cuándo. Vamos a poder tener también lo que serían las versiones de prueba de esos sistemas operativos. Entonces, si te mandan una práctica para instalar Windows Server, pues tú tienes que buscar los medios de instalación de Windows Server. Allí nosotros vamos a poder tener un periodo de evaluación de estas versiones de Windows Server, sean las versiones 2012 R2, 2016, 2019 o la última versión que está en caliente ahora que está próxima a salir, que es la versión 2022. Cualquiera de estas versiones nosotros vamos a poder probarlas, vamos a poder descargar el trial o la versión de evaluación. Esta versión de evaluación en cuanto a Windows Server nos da 180 días para probarlas y también tenemos otros métodos para reactivarlas nuevamente, para renovar o hacer el rearme como se le conoce de la licencia y podemos extenderlas. De hecho, muchas empresas utilizan estas versiones de prueba y las van rearmando cada 6 meses para no tener que pagar esta licencia. Eso no está bien hecho porque ante una auditoría pues de Microsoft eso está mal. Ya aquí te estoy dando tips o temas para poder comenzar a ver en tu entorno cuando ya comiences a trabajar. Entonces aquí vamos a tener las versiones triales o versiones de prueba. Aquí nosotros vamos a poder descargar, por ejemplo, si hacemos Windows Server 2016, por ejemplo, vamos a poder buscarla y aquí nos va a salir que nosotros podemos probar lo que sería esta versión de Windows Server 2016. Aquí nosotros tenemos nuestra versión, vamos a poder utilizarla tanto como en Azure, que lo vamos a ver más adelante, que esto sería para la nube o cloud computing. Vamos a poder descargar el ISO, quizás la forma más fácil si vamos a instalar en un entorno virtual. O vamos a poder también descargar directamente ya un disco duro virtual sin tener que volver a realizar el proceso de instalación, solamente descargarlo en nuestra máquina virtual y ya lo vamos a tener instalado y quizás con algunas configuraciones. Pero si lo que queremos es instalarlo desde cero, pues vamos a descargar lo que sería nuestro ISO. Allí nos va a preguntar nombre, apellido, nombre de la empresa, tamaño y puesto, y esta información pues es para que en caso Microsoft pueda contactarte o pueda ofrecerte. Aquí muchas veces lo que hacen es poner información falsa, muchas veces lo hacen, no está bien, pues obviamente esto es para empresas, pero tú puedes colocar aquí información, no te va a mandar al correo nada. Teléfono, podemos colocar el que sea y aquí lo tenemos y nosotros le damos continuar y aquí nosotros vamos a poder descargar el idioma en el idioma que quieras. Aquí ya va a depender de tu idioma, muchas personas o muchas empresas pues todos los idiomas de los sistemas operativos los instalan en inglés, entonces si quieres puedes irte acostumbrando. Ya esto va a depender de cómo manejes
tu idioma, los idiomas adicionales. Pero si de pronto no conoces muy bien el inglés, te lo recomendaría que lo descargaras en español para que puedas ver información en español directamente en el sistema operativo y que si de pronto tienes algún error o algún tema allí, puedas entenderlo de forma mucho más rápida. ¿Qué versión de Windows Server? Como pueden ver, ustedes tienen aquí la versión 2016, pero también tenemos las versiones 2012 R2 con 180 días de prueba. Tenemos la versión 2019 con 180 días de pruebas. Entonces ustedes pueden escoger, o dependiendo en qué sistema operativo les ha mandado realizar la práctica su profesor y demás, pueden escoger allí. ¿Cuál sería recomendado en caso de que no les digan específicamente en qué sistema operativo deben realizarlo? Pues podría ser la 2016 o la 2019. Si es la 2019, mucho mejor, obviamente, porque allí ya vamos a tener las cosas nuevas y pues vamos a ir aprendiendo las cosas nuevas que nosotros necesitemos, ¿ok? Entonces, cualquiera de las dos versiones, tanto 2016 como 2019, pues nos serviría bien para lo que sería nuestra implementación. En cuanto a los requisitos de recursos de procesamiento, memoria y demás, están prácticamente iguales. Entonces, quizás podemos utilizar cualquiera de las dos allí para poder realizar nuestra tema. Entonces, aquí podemos darle continuar, podemos hacer nuevamente lo mismo y podemos descargar la versión que nosotros necesitemos o que nos hayan mandado. Pobre el que tenga esta dirección de correo. Nos hayan mandado para poder realizar lo que sería nuestra descarga y en el idioma que nosotros. Entonces aquí le damos descargar y vemos que aquí va a comenzar la descarga que tenemos aquí ya. Vamos a poder descargar lo que sería nuestro medio de instalación de Windows Server. Una vez ya tenemos nuestro medio de instalación, ya lo que vamos a hacer es que vamos a poder ir a lo que sería nuestro hipervisor y vamos a poder comenzar a crear lo que sería nuestra máquina virtual. Por otro lado, también tenemos Windows 10, porque si queremos simular lo que viene siendo un entorno servidor-cliente o cliente-servidor, pues también necesitamos un equipo cliente. Por el lado de Linux, obviamente tenemos Ubuntu Server, Ubuntu Desktop, Fedora, tenemos diferentes versiones de Ubuntu, Lubuntu, Edubuntu, hay una gran cantidad de distribuciones. Y por el lado de Windows 10, también podemos probar nuestro sistema operativo Windows 10, por ejemplo. En este caso, vamos a poder tener la de evaluación. Y allí nosotros vamos a poder descargar la evaluación de lo que sería Windows 10. Aquí nos dice prueba Windows 10. En este caso nos descarga la versión Enterprise desde el centro de evaluación. Y es lo mismo que hemos hecho ahora con lo que sería nuestro Windows Server. Descargarlo desde aquí. Podemos seleccionar cualquiera de ellos. La ISO Enterprise o la ISO LTSC. Que también pueden encontrar información sobre qué es LTSC en el canal. Así a rasgos rápidos. Es una versión de Windows que no le llegan actualizaciones muy de seguido, sino que las actualizaciones se demoran mucho más en llegar. Quizás para las empresas es mejor estas versiones, ya que no tienen que estar lidiando constantemente con las famosas actualizaciones de Windows, que ya saben que a veces nos dan, a veces nos dan algunos problemas. Entonces también podemos descargar la prueba o la evaluación de prueba de Windows 10 Enterprise. Esta sí está solamente para 3 meses, 90 días. Obviamente allí vamos a poder crear un entorno de laboratorio muy fácilmente para 90 días en entorno cliente. Pues ya para el servidor vamos a tener allí lo que serían 6 meses para poder probar con esta. Esto no quiere decir que después de 6 meses no vamos a poder seguir utilizándolo. Sí, podemos volver a instalar una máquina virtual nueva con Windows Server y podemos seguir con los mismos 6 meses. Y allí vamos a tener que ir vamos a poder tener esa versión de prueba siempre para utilizar, ¿correcto? Entonces aquí ya tenemos la parte de poder descargar los medios de instalación para poder instalar en lo que serían nuestras máquinas virtuales. Lo que vamos a hacer ahora es que una vez ya tenemos esos medios, vamos a esperar que descargue aquí nuestra imagen y una vez tengamos esos medios, lo que vamos a pasar es a ver cómo podemos crear lo que serían nuestras máquinas virtuales y el tema de redes virtuales. Cuando tenemos un entorno físico, pues obviamente el tema de redes es bastante importante y ya allí tienen que tener conocimientos acerca de redes, un segmento de IPs, que es una dirección IP, obviamente, y eso también ya pueden buscar, hay muchísima información en lo que sería en internet y allí van a poder tenerlo de forma sencilla y rápida. Entonces vamos a poder tener toda esa parte de entorno físico. Obviamente es mucho más complicado tener 2 o 3 equipos
físicamente, poder tener los cables, poder montar un switch, poder tener todo esto en nuestra habitación, va a ser mucho más complejo. Y no tan complejo, sino que a la hora de presentar nuestro trabajo a nuestro profesor, pues va a ser mucho más complejo llevarnos todos esos equipos hacia nuestra universidad o nuestra facultad y presentar este proyecto. En cambio, si tenemos, por ejemplo, un entorno virtualizado o un entorno en la nube, que lo vamos a ver ahora, pues vamos a poder nosotros realizar esa presentación mucho más fácil, ya que lo vamos a tener todo en un mismo equipo. En este caso, si es un equipo portátil, un equipo laptop, si es un equipo desktop, pues ya tendríamos que llevarnos la torre y demás, pero va a ser un poco más fácil llevar un solo equipo que todo, dos o tres equipos con switcher, cables y demás cosas allí para un entorno físico. Entonces siempre el entorno virtual es mucho más sencillo y rápido, y ni quiere decir del entorno cloud, que ya lo vamos a ver que es mucho más sencillo, aunque tiene muchas cosas más o muchos más requisitos a la hora de poder implementarlo para nosotros, yo me incluyo allí, lo que estamos aprendiendo en una universidad, o lo que estamos aprendiendo por cuenta propia o por iniciativa propia, todo este tema de sistemas operativos para poder poner en práctica esta parte y quizás más adelante poder aplicar a un empleo como administrador de sistemas. Ya tenemos definido cuál es el propósito de nuestro laboratorio, qué es lo que vamos a hacer con nuestro laboratorio. Ya tenemos definido cómo vamos a montar nuestro laboratorio, si es físico o en este caso es virtual, y si vamos a utilizar qué hipervisor, si vamos a utilizar Hyper-V, si vamos a utilizar VirtualBox o si vamos a utilizar VMware Player, o para los que están en Mac OS pues van a utilizar Parallels, y vamos a poder nosotros ya comenzar a realizar la creación de nuestras máquinas virtuales. Ya tenemos definido qué sistemas operativos vamos a utilizar en esas máquinas virtuales, o qué nos ha enviado el profesor para poder realizar montar nuestro laboratorio y poder presentarle nuestro proyecto. Sea Windows Server, sea Linux, qué versiones de Windows Server vamos a poder utilizar, y ya hemos visto cómo podemos descargar estos medios de instalación. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, ya tenemos nuestro medio de instalación de Windows Server. Esto va a aplicar para todos los entornos. Hemos descargado la ISO o nuestro medio de instalación de Ubuntu, de Red Hat, de Debian, cualquiera de ellos. Y el proceso de creación de máquina virtual, en este caso lo vamos a ver en Hyper-V. Pero ya saben que pueden encontrar los recursos adicionales en mi canal si quieren utilizar VirtualBox o si quieren utilizar VMware Player, que es prácticamente lo mismo. Creación de una máquina virtual, definir los recursos de nuestra máquina virtual, cuánto procesador, cuánta memoria, dónde vamos a guardar nuestra máquina virtual y qué sistema operativo va a tener nuestra máquina virtual. Es lo único que debemos seleccionar, y pues prácticamente el proceso va a ser igual en los tres hipervisores, en cualquiera de ellos, y independientemente del sistema operativo que tengamos instalado localmente. Entonces ya tenemos los medios de instalación. Ahora lo que vamos a hacer entonces es pasar a lo que sería nuestro Hyper-V Manager, a nuestro administrador de Hyper-V. Ya saben que anteriormente debíamos ya tener habilitado lo que es Hyper-V en nuestro equipo con Windows 10 Pro o Enterprise, ya saben. Y vamos a poder habilitarlo cumpliendo con los requisitos de virtualización asistida por hardware y el tema de SLAT en nuestro hardware. Hay una cosa que se me ha pasado también, y es que muchas veces nuestro equipo vemos en las referencias o en la planilla de características de nuestros equipos o de nuestro procesador, y sí acepta lo que sería virtualización, por ejemplo en el caso de Intel BT, pero a la hora de instalar Hyper-V nos dice que nuestro procesador no es compatible o que no es soportado. Muchas veces es que no lo tenemos habilitado en la BIOS o en el UEFI, y debemos ingresar a la BIOS para poder habilitar lo que sería la virtualización asistida por hardware. Este tema pues allí es bastante complejo. Si no tienes conocimientos de cómo ingresar a la BIOS de tu equipo, va a depender de qué tipo de equipo, de qué marca de equipo tengas, si es un equipo Dell, Lenovo o Hewlett Packard o demás, pues allí va a depender de cómo ingresar a la BIOS de tu equipo, pero es básicamente un poco más laborioso, no diría complejo, un poco más laborioso, ya que tienes que entrar a la BIOS de tu equipo y habilitar en caso de que no esté habilitada por defecto. Puede que por defecto esté habilitada la virtualización y solamente sea habilitar tu Hyper-V en Windows 10, o puede que no esté habilitada y tienes que verificar dentro de la BIOS
si está habilitada, y allí vas a poder encontrar. En muchos fabricantes está por la parte de seguridad. Allí puedes buscar en virtualización asistida por hardware. Entonces allí vas a poder habilitarlos en caso de que no lo tengas. Vamos entonces a la parte de lo que sería nuestra creación de máquina virtual. En este caso con lo que sería nuestro equipo, nuestro sistema operativo servidor Windows Server 2019 que hemos descargado anteriormente. Muy bien, aquí me encuentro en lo que sería Hyper-V, pero en este caso no es el Hyper-V que vimos anteriormente. Este es el Hyper-V que está instalado físicamente en mi equipo. Este Hyper-V obviamente es la misma consola de administración y eso te va a servir también si, por ejemplo, si tú vas a ingresar a una empresa una vez ya termines de estudiar o demás, vas a poder ingresar a una empresa, y si tu empresa tiene un entorno de virtualización, sea con Hyper-V, sea con VMware, quizás Hyper-V y VMware son los más vistos en entornos empresariales. VirtualBox no tiene para entornos empresariales, o al menos no tenía o no es tan conocido. Y vamos a poder nosotros tener allí los conocimientos ya de un entorno de virtualización, cómo funciona una máquina virtual, cómo es la creación de una máquina virtual. Y en el caso de Hyper-V, si utilizas Hyper-V, esta interfaz de administración de máquinas virtuales es la misma tanto para los equipos clientes en Windows 10 como para lo que sería las versiones servidor. Tú vas a poder encontrar este mismo administrador de Hyper-V tanto en Windows 10 como en Windows Server, y allí tú vas a poder realizar la administración de la misma forma. Entonces ya vas a tener los conocimientos para Hyper-V en caso de que puedas ingresar a una empresa que tenga esa misma solución de virtualización. Entonces aquí en Hyper-V lo que nos divide es, en esta parte tenemos el entorno de administrador de Hyper-V. Aquí vamos a tener nuestro host, en este caso es mi equipo físico. Los equipos donde se ejecutan máquinas virtuales se le tiene conocido como host de virtualización. En la parte central vamos a tener lo que serían las máquinas virtuales que tenemos nosotros ya creadas. Pues si tú lo acabas de instalar vas a tener todo esto en blanco. Vemos que ya yo allí tengo varias máquinas virtuales. En la parte inferior vamos a tener los puntos de control, que no me quiero meter en esto para que no se complique tanto, pero pueden consultar toda esta parte, ya saben, en los recursos totalmente gratis que tienen en mi canal. Y por la parte inferior vamos a tener el nombre de la máquina virtual, cuando fue creada, la versión del sistema operativo, la versión de configuración de la máquina virtual, qué generación es, y vamos a poder ver todos sus recursos como memoria, recursos de red y demás, ¿correcto? Entonces allí vamos a tener. Y en la parte derecha vamos a tener la parte de acciones, donde nosotros vamos a poder tener la creación rápida de una máquina virtual, nueva máquina virtual, disco duro o disquete. Y aquí la parte de importar máquinas virtuales, configuración de Hyper-V, administrador de configuradores virtuales, de computadores virtuales, administración de SAM virtual, editar discos, inspeccionarlos, detener el servicio, quitar el servidor. En este caso, quitar el servidor es quitar lo que sería Hyper-V directamente, y actualizar. Si nosotros seleccionamos una máquina virtual, vamos a tener acciones dentro de la máquina virtual, como conectarme a ella, configuración, desconectarla, es como quitarle el cable de corriente a nuestro equipo físico, eso es desconectar una máquina virtual, apagarla, guardarla, pausarla, restablecerla, crearle un punto de control, moverla, exportarla, cambiar nombre y demás. Ya saben que esto está mucho más detallado con los recursos que están en el canal. Allí pueden encontrar este curso de Hyper-V en Windows 10. Aquí si tú vas a comenzar, lo que nos importa primeramente es el tema de las redes virtuales, que lo podemos encontrar aquí en esta parte de administrador de computadores virtuales. Y esto para todos los hipervisores, tanto para VirtualBox como para VMware, es prácticamente lo mismo. Obviamente cambia la interfaz, cambian los nombres, pero vamos a tener un administrador de redes, que es lo que va a hacer es que vamos a simular como si tuviésemos unas redes allí creadas, como si estuviésemos en un entorno físico con un switch, con una red, un cable tirado hacia un switch de un lado al otro. Aquí lo que vamos a tener son redes virtuales. Y lo que nos importa para comenzar es que tengamos una red local, una red privada creada o una red interna. Aquí nosotros vamos a tener por defecto, en este caso, si hemos instalado en Windows 10, vamos a tener esta red que se crea por defecto que se llama Default Switch. Esta red creada por defecto lo que viene a hacer, vemos aquí, se llama Default Switch, es una NAT. ¿Qué es una NAT?
En este caso, la NAT, lo que nosotros hacemos es que vamos a poder compartir, que es una NAT, aquí tenemos las siglas, y vamos a tenerla, una NAT. Lo que vamos a hacer es que vamos a poder compartir desde nuestro servidor o nuestro equipo físico, donde está instalado Hyper-V o VirtualBox o VMware, vamos a poder compartirle internet a nuestras máquinas virtuales. Esto está en todos los tres hipervisores y también se conoce como NAT. Aquí se llama Default Switch, es el que comparte internet a las máquinas virtuales desde nuestro equipo físico. En VirtualBox también se llama NAT, en VMware también se conoce como NAT. Entonces allí vamos a poder identificarlo de una forma sencilla y rápida. Este viene por defecto. El que nosotros podemos crear es un adaptador de tipo privado. Aquí nosotros le vamos a dar en crear conmutador virtual, le vamos a poder dar un nombre, por ejemplo LAN, que simule la red local de nuestro laboratorio. Como es una red privada, la dejamos en red privada y allí nosotros vamos a poder crear nuestro adaptador, que viene siendo el que yo tengo aquí ya creado, que se llama LAN VN o Local Address Network para nuestras máquinas virtuales, o red local para nuestras máquinas virtuales. Entonces debemos crear una para la red virtual local y viene por defecto en Windows 10 ya lo que sería esta red NAT para compartir internet en nuestras máquinas virtuales en caso de que lo necesitemos. O en VirtualBox se llama NAT, en VMware también se llama NAT, allí vamos a poder encontrarlo. Una vez tenemos definido esto y una vez tenemos ya nuestro medio de instalación, el cual ya lo tenemos en las descargas, obviamente, vamos a poder nosotros proceder a crear nuestra máquina virtual. Aquí el proceso es muy sencillo, vamos a poder crear en nuevo máquina virtual, vamos a poder darle un nombre a nuestra máquina virtual, por ejemplo, vamos a llamarle lab-01. Y muy importante, obviamente, que este disco duro virtual o esta máquina virtual donde nosotros vamos a crear, pues se va a guardar en nuestro disco duro físico. Entonces aquí nosotros podemos escoger la ruta donde queremos crear nuestro disco duro virtual. Por defecto yo siempre tengo la práctica que en el disco duro donde yo esté utilizando, por ejemplo, para guardar mis máquinas virtuales, si es un disco duro adicional que tengo, si es en el mismo disco duro local C, pues allí podemos seleccionar crear una carpeta que se llame Hyper-V o que se llame VirtualBox o que se llame máquinas virtuales, y por un lado guardar los discos duros virtuales que en el caso de Hyper-V se llaman VHDX. En el caso de VirtualBox los discos duros tienen una extensión .bdi y en el caso de VMware tienen una extensión VMDK. Entonces cada hipervisor tiene su tipo de disco duro virtual. Entonces escoger una parte donde guardar las máquinas virtuales y tenerlas bien organizadas para poder identificarlas por completo. ¿Por qué? Porque si ustedes las guardan en la ubicación por defecto que incluye Hyper-V o que incluyen los otros hipervisores, pues los va a guardar en otras rutas por allá por Program Files, por el perfil de nuestro usuario, por otros lugares que quizás se nos van a perder las máquinas virtuales y no vamos a poder identificarlas. Entonces allí vamos a poder seleccionar dónde queremos guardar lo que sería la configuración de la máquina virtual. Una cosa es la configuración de la VM y otra cosa es el disco duro virtual. En este caso el VHDX, que es el disco duro virtual en caso de Hyper-V, o VDI, que viene siendo el de VirtualBox, o VMDK, que viene siendo el de VMware, ¿correcto? Entonces allí vamos a poder guardar nuestras máquinas virtuales. Aquí en la parte de generación, véanse el curso de Hyper-V, ya que esto tiene mucho más sentido, pero por ejemplo si estamos utilizando Windows Server 2019 o Windows 10, utilicemos la generación 2. Si estamos utilizando Windows 7 o estamos utilizando versiones anteriores, como por ejemplo Windows Server 2003 o versiones mucho más viejas, utilicemos la generación 1. Si estamos utilizando, porque obviamente también podemos instalar Linux directamente aquí en Hyper-V, utilicemos la versión o la generación 1 de máquina virtual si vamos a instalar máquinas virtuales con Linux. Aquí como vamos a instalar un Windows Server 2019, vamos a utilizar la generación 2 y aquí ya viene la parte de cuánto memoria le voy a asignar. Aquí yo puedo decirle que voy a asignarle, por ejemplo, tengo bastante memoria, voy a asignarle 4 GB de memoria RAM. Y una parte bastante importante que le había dicho
que diferencia a Hyper-V de VMware y de VirtualBox es la parte de la memoria dinámica. Voy a comentarles la parte de memoria dinámica un poco rápido. La memoria dinámica es que yo le establezco un intervalo de memoria, por ejemplo, entre 4 GB y, por ejemplo, 8 GB a mi máquina virtual. Eso lo vamos a ver ahora en la configuración. Entonces, no necesariamente nuestra máquina virtual va a correr o va a utilizar los 4 GB de memoria RAM completos. Si la máquina virtual y tenemos nosotros habilitada la memoria dinámica, eso quiere decir dinámica, la máquina virtual va a consumir dependiendo lo que, o va a capturar esa memoria RAM de nuestro equipo físico dependiendo la memoria que requiera. Por ejemplo, si mi Windows Server no está requiriendo solamente sino 1 GB de memoria RAM, pues allí yo voy a solamente, o nuestro equipo físico solamente va a utilizar o va a destinar ese gigabyte de memoria RAM solamente para esa máquina virtual y no los 4 o los 8. ¿Qué pasa en VirtualBox y qué pasa en VMware? Que nosotros asignamos una cantidad de memoria en específico y esa es la cantidad de memoria que va a consumir nuestra máquina virtual y es la cantidad de memoria que va a consumir de nuestro equipo físico. Ya saben que esto lo que hace es que nosotros tenemos allí nuestra máquina virtual y esto lo que va a hacer es que, vamos a ver que se me perdió lo que sería mi Hyper-V donde estaba creando, aquí lo tenemos. Esto lo que va a hacer es que nuestra máquina virtual va a tomar la memoria RAM que tiene nuestro equipo físico, nuestro hardware físico. Entonces aquí lo que hacemos es que al mi máquina virtual tomar solamente 1 GB de memoria RAM, lo que va a tomar solamente de nuestro hardware es ese gigabyte de memoria RAM, ¿correcto? En cambio en VirtualBox y en VMware, si nosotros le asignamos a nuestra máquina virtual 16 GB de memoria RAM, lo que va a hacer es que va a tomar de nuestro hardware en sí todos esos 16 GB de memoria RAM o 4 GB, lo que asignemos a nuestra máquina virtual. En cambio aquí, si nosotros le asignamos aquí 4 GB, como lo estamos haciendo en este ejemplo, y nuestra máquina virtual solamente consume 1 GB, pues solamente lo que va a quitar de mi hardware es 1 GB de memoria RAM. Eso es Hyper-V, lo que es memoria dinámica. Entonces, para nuestros entornos de laboratorio es bastante interesante porque con esto vamos a poder nosotros realizar un consumo mejor de memoria, vamos a poder ahorrar memoria, ya que por lo general nuestras máquinas virtuales no va a tener que consumir toda esa memoria RAM, entonces solamente consume menos y nuestro sistema operativo base va a tener un consumo menor de memoria RAM, ¿correcto? Entonces allí nosotros vamos a poder realizar ese consumo menor de memoria. Vamos a darle clic en siguiente, aquí vamos a conectarla, por ejemplo, si queremos que esté conectada a la red local que hemos creado, la conectamos aquí, o podemos conectarla, por ejemplo, al default switch, que es la que tiene conexión a internet, o posteriormente podemos agregar otra red para poder conectarlas a ambas redes. Aquí lo bueno es que en un entorno virtual no necesitamos agregar tarjetas de red físicas al equipo, sino que vamos a poder agregar cuantas redes virtuales necesitemos. Hasta 16 adaptadores de red en Hyper-V vamos a poder agregar. Entonces aquí inicialmente, como es un Windows Server, vamos a crearlo en nuestra red local. Y aquí vamos a definir la parte de nuestro disco duro virtual. Vemos que la extensión es .bhdx. Vamos a irnos aquí. .bhdx. Nuestra máquina virtual se llama LAT01, entonces por eso nos coloca el nombre de nuestro disco duro virtual LAT01. Y aquí vamos a definir la cantidad de disco duro, que en este caso, hay muy importante es si nuestro disco duro virtual que vamos a crear es de tipo fijo o de tipo dinámico. Esto está mucho más explicado en nuestro curso, allí en Windows, en el curso de Hyper-V en Windows 10, y ya saben que van a poder encontrarla en la descripción de este video. Y eso tiene que decir que si el disco duro virtual es de tipo fijo, pues si nosotros le ponemos 125 GB a la memoria RAM, eso es lo que va a ocupar ese disco duro virtual que viene siendo un archivo común y corriente en nuestro disco duro físicamente. Pero si nosotros utilizamos la versión dinámica, el tipo de disco duro virtual dinámico, o allí lo vamos a poder, si nosotros le asignamos 127 GB a la máquina virtual, vemos que podemos asignar hasta 64
terabytes de almacenamiento al disco duro virtual. Esto quiere decir que el disco duro virtual en sí no va a pesar 127 gigabytes en nuestro disco duro físico, sino que va a ir aumentando cada vez que la máquina virtual vayamos ingresando información, vayamos copiando archivos, vayamos instalando roles y demás. Entonces va a ser de tipo expansible, va a ir creciendo dependiendo de lo que vayamos nosotros allí guardando. En Hyper-V, cuando creamos la máquina virtual por defecto, lo va a crear de tipo dinámico. Entonces allí nosotros vamos a poder ponerle la cantidad de disco duro que queramos allí, pero en este caso no va a consumir ese disco duro completo. Por ejemplo, algo más detallado es, si mi disco duro del equipo físico tiene 1 TB, por ejemplo, que ya es muy común ver 1 TB de, por ejemplo, de disco duro SSD o HDD, por ejemplo. Nuestro disco duro virtual, si yo lo creo en esta opción de crear disco duro virtual, va a ser de tipo dinámico. En sí, este disco duro de 127 GB no se va a ver reflejado de un archivo de 127 GB, o sea, no va a consumir 127 GB reales de mi disco duro de 1 TB, sino que va a consumir lo que pesa el sistema operativo. En este caso, un sistema operativo recién instalado está pesando, creo que unos 2 a 4 GB, por ejemplo, dependiendo del sistema operativo. Entonces solamente va a consumir de mi disco duro físico. Hay que tener la diferencia entre el disco duro virtual de la máquina virtual y nuestro disco duro físico de nuestro equipo físico. Entonces solamente va a consumir de 2 a 4 GB. No va a consumir todos los 127. Si yo creo un disco duro de esta opción o que lo hayamos creado previamente de tipo fijo, pues sí va a consumir esos 127 GB directamente en mi disco duro fijo, en nuestro disco duro físico. Entonces allí nosotros vamos a tener toda esta parte y eso pues lo pueden ver mucho más concretamente en ese curso. En VirtualBox también tenemos la opción de crear esos discos dinámicos o de tipo fijo, en VMware también. Entonces allí vamos a poder tener esa parte. Obviamente esto tiene un énfasis en el tema del rendimiento de la máquina virtual. Si es un disco de tipo fijo, pues la máquina virtual va a tener más rendimiento. Si es de tipo dinámico, va a tener menos. Pero como esto es un laboratorio, pues podemos utilizarlo de tipo dinámico. Le damos clic en siguiente y aquí es donde nosotros vamos a seleccionar que vamos a utilizar una imagen ISO para instalar lo que sería nuestro sistema operativo. Entonces aquí es donde viene la imagen que nosotros hemos descargado, que viene siendo esta de Windows Server. Vemos que es la evaluación. La seleccionamos, el archivo ISO, lo cargamos y aquí vamos a tener ya lo que sería nuestro archivo o nuestro medio de instalación de Windows Server cargado, nuestro medio de instalación de Ubuntu, de Fedora, de Red Hat, de Debian, de cualquiera, y vamos a poder instalar nuestro sistema operativo. Le damos clic en finalizar, vemos aquí la información de la máquina virtual, cómo se va a llamar, la generación, la memoria, el tipo de red a la cual le vamos a conectar, dónde va a estar guardado nuestro disco duro. Aquí se me olvidó en una parte. Aquí donde está nuestro disco duro vamos a poder guardarlo en la ubicación que nosotros necesitemos. Yo, por ejemplo, siempre lo guardo en mis máquinas virtuales, en la carpeta Hyper-V, donde están los discos duros virtuales, ¿correcto? Entonces allí vamos a poder tener lo que sería nuestra ubicación de nuestro disco duro. Le damos clic en siguiente, ya aquí tenemos todo guardado y le damos clic en finalizar y vemos que aquí se está creando nuestra máquina virtual. Una vez tenemos ya creada nuestra máquina virtual, aquí la vamos a tener ya listada y nosotros, antes de iniciar lo que sería nuestra máquina virtual, nos vamos a la parte de configuración. Aquí le podemos dar clic derecho, configuración, y aquí vamos a tener algo importante, que es, por ejemplo, como vimos en la máquina virtual, no definimos ni la cantidad de procesadores ni nada. Entonces aquí en la configuración sí podemos ver la cantidad de procesador. Podemos definir, por ejemplo, un procesador virtual o un virtual CPU, o podemos definir dos, dependiendo cómo esté nuestro equipo físicamente. Vamos a poder nosotros ver el disco duro que creamos, el medio de instalación que hemos agregado para la instalación. Vamos a poder tener un adaptador de red, que es el que hemos conectado. Y aún adicional, nosotros vamos a poder tener la parte de la configuración de la memoria dinámica. Vemos que el RAM que le hemos establecido es de 4 GB, pero en la memoria dinámica puede comenzar desde 512 MB, o sea que mi máquina virtual, si consume solamente 512 MB,
pues eso es lo que va a representar en el consumo real de mi equipo físico. Aquí lo que hacemos siempre es limitarla, por ejemplo, 4096. Entonces ella va a estar, la memoria dinámica, consumiendo entre 512 y 4096 dependiendo de lo que quiera consumir nuestro equipo, nuestra máquina virtual, ¿correcto? Entonces aquí podemos definirlo. Esto está un poco más detallado en mis cursos, que también pueden encontrar en jgaitepro.com. Vamos a poder ver ya opciones mucho más avanzadas. Aquí lo que yo siempre hago es que en la parte de puntos de control, yo deshabilito esta parte de puntos de control automático para que no se me genere un punto de control al momento de arrancar la máquina virtual. Por lo general, ya lo dejo todo así. Aquí en la parte de agregar hardware, nosotros tenemos la posibilidad de agregar otro adaptador de red. Por ejemplo, si queremos conectarlo también a la red que tiene internet, a la red NAT. Entonces allí yo puedo seleccionar y agregar cuántos adaptadores queramos, cuántas redes virtuales necesitemos. Una vez tenemos todo esto definido, le damos a aplicar, le damos a aceptar y ya vamos a tener nuestra máquina virtual allí corriendo, lista para poder comenzar el proceso de instalación de nuestra máquina virtual, de nuestro sistema operativo de Windows Server o de Ubuntu, Debian, Linux, que vayamos a correr en nuestro entorno virtualizado. Para iniciar nuestra máquina virtual, lo que vamos a hacer es que podemos conectarnos primero a ella. Al conectarnos, lo que vamos a hacer es que vamos a abrir una ventana donde vamos a ver el proceso de instalación y donde vamos a poder ver y administrar nuestro sistema operativo. Desde aquí nosotros podemos darle al botón de aquí de encendido o de iniciar, o podemos darle directamente a iniciar. Cuando nosotros tenemos ya el medio de instalación agregado a nuestra máquina virtual, ella automáticamente va a detectar que tiene un medio de instalación y que va a instalar un sistema operativo. Esto pasa tanto en VirtualBox como en VMware, todos es el mismo procedimiento. Aquí nosotros le vamos a dar iniciar y ella nos va a pedir, en el caso de Windows Server, nos va a pedir que presionemos una tecla para poder arrancar el medio de instalación, y este va a ser el proceso de instalación de lo que sería Windows Server. Aquí cambia o carga nuestro medio de instalación, el cual queremos instalar, y vamos a poder seleccionar lo que sería nuestro idioma que va a llevar, nuestro, por ejemplo, país. Aquí podemos seleccionar nuestro país y el teclado o el método de entrada que vamos a seleccionar. Ya esto es un proceso de instalación de un sistema operativo Windows Server 2019 que aplica tanto para máquinas virtuales como para entornos o servidores físicamente ya. Es el mismo procedimiento. Le damos siguiente, le damos instalar ahora. Aquí va a comenzar a cargar el programa de instalación, sea de tu servidor Windows Server en cualquier versión, sea de tu sistema operativo Linux. Obviamente va a depender de cada uno de ellos. En Linux pues el proceso de instalación es diferente y tiene pasos diferentes. Y aquí vamos a seleccionar, en el caso de que nosotros vayamos a instalar con una interfaz gráfica, porque en Windows Server tenemos tanto el modo de instalación Server Core, que viene siendo sin interfaz gráfica, o sea, todo para administrar por comandos, o con interfaz gráfica, que viene siendo esta, que es experiencia de escritorio. Allí también tenemos la versión 2019 estándar o la versión 2019 Data Center, que también pueden ahondar un poco más en mis recursos sobre la diferencia de estas versiones en los cursos gratuitos que ustedes pueden encontrar en lo que sería de Windows Server en mi canal de YouTube. Si ustedes se van al canal de YouTube, allí ustedes van a poder encontrar lo que sería, vamos a ir nuevamente a youtube.com/jgaitpro, el canal donde están viendo este video. Allí ustedes van a poder encontrar también un curso de Windows Server 2016, un curso de Windows Server 2019, van a poder encontrar información de Windows Server 2022, van a poder encontrar información o videos de Windows Server 2019. Entonces allí van a tener cursos totalmente gratuitos, el de Hyper-V en Windows 10, van a tener temas de CentOS, todo lo vamos a poder tener allí de forma gratuita. Entonces vamos a poder aprender más acerca de esto. Le damos clic en siguiente. Una vez seleccionamos la interfaz gráfica y la estándar, aceptamos los términos de licencia. Si ustedes se lo quieren leer, ya eso es cosa de ustedes, pero allí los pone para que lo leamos. Y le damos en personalizar, instalar solo Windows, y lo tenemos. Seleccionamos el disco duro que tenemos allí para instalarlo. Ojo, este es nuestro disco duro virtual, no nuestro disco duro físico del servicio de nuestro equipo físico. Entonces seleccionamos el disco duro virtual, vemos que tiene
la capacidad que nosotros le hemos dado al disco duro virtual al momento de crear la máquina virtual. Allí nosotros también podemos crear particiones, le podemos dar aquí en nuevo, crear particiones y administrar el almacenamiento de nuestra máquina virtual directamente allí. Le damos siguiente y con esto ya nosotros vamos a poder continuar el proceso de instalación y va a comenzar a instalarse lo que sería nuestro sistema operativo Windows Server 2019 con interfaz gráfica en su versión estándar y ya lo vamos a tener allí con el proceso de instalación. Esto, si estamos instalando Windows Server en VirtualBox o en VMware, el proceso de instalación es el mismo, tanto para las distribuciones Linux, también es lo mismo en todos los hipervisores. Lo único que cambia es el proceso de crear máquina virtual, que en VMware se hace de una forma, que en VirtualBox se hace de otra, que pregunta cosas diferentes, pero en sí es lo mismo. Definir procesamiento, memoria, el tamaño del disco duro, el nombre de nuestra máquina virtual y que de pronto en VirtualBox nos pide, nos pregunta también cuál es el tipo de sistema operativo que vamos a instalar, pero allí está todo muy sencillo. Vemos que si yo tengo un disco, un SSD, un de estado sólido, en este caso yo tengo un NVMe, es mucho más rápido el proceso de instalación de una máquina virtual. Va a depender de la cantidad de memoria RAM, pero lo que va a influir en la rapidez también es mucho más el tema del disco duro. Si tenemos un disco duro mecánico, pues va a ser un poco más lento y nuestra máquina virtual va a ir un poco más lento. Por eso la importancia que les dije del tema del disco duro allí. Entonces vamos a esperar que termine. Aquí lo que va a hacer es que va a reiniciar nuestro sistema operativo para poder realizar lo que sería esa instalación de nuestro sistema operativo allí, Windows Server o nuestro sistema operativo Linux o lo que sea que hayamos nosotros instalado. Aquí vemos que se está reiniciando nuestra máquina virtual y va a comenzar a terminar el proceso de instalación. Esto lo pueden ver, ya saben, mucho más detalladamente en lo que sería estos cursos de Windows Server y demás que ya saben que pueden encontrar allí directamente. Entonces, este es el proceso. Vamos a esperar que nos cargue allí la interfaz para que puedan ver que sí es el proceso de instalación completo. Y con esto, pues ya tenemos allí definido nuestro sistema operativo. Esto aquí lo que queda es ya dependiendo de qué necesitemos. Aquí vemos que ya está nuestro sistema operativo, podemos volver a conectarnos. Y aquí lo que vamos a pedir es, nos va a pedir la contraseña para la cuenta administrador. Definimos la contraseña, le damos finalizar y ya vamos a poder conectarnos a lo que sería nuestro sistema operativo. Vamos a ponerlo aquí. Esto se llama lo que sería sesión mejorada, que pueden también detallarlo un poco más allí. Y aquí vamos a poder ya iniciar sesión en lo que sería nuestro sistema operativo. Ya aquí en adelante va a depender qué es lo que necesitemos, cuál es el propósito de nuestro laboratorio, si es para instalar un Active Directory Domain Services, si es para instalar un servidor web con IIS en Windows Server, si es para tener un DNS, un DHCP, para simular todos los roles que tiene una empresa en un entorno real, pues ya va a depender de esto. Y para eso ya saben que también tienen en ese curso de Windows Server, tienen todo ese proceso de instalación de Active Directory y todo este procedimiento ya definido. Entonces allí nosotros vamos a poder comenzar a construir nuestro laboratorio. ¿Qué pasa? Para la versión de Windows 10, si queremos instalar el Windows 10 para poder tener una máquina virtual como servidor y una máquina virtual como cliente, lo único que tenemos que hacer es, obviamente, crear una nueva máquina virtual que se llame Windows 10, que la guardemos en esa parte, que tenga generación 2, porque como es Windows, ya saben, le definimos la memoria RAM 4096, por ejemplo, lo mínimo con lo que te puede ir bien Windows 10 son 4 GB de memoria RAM en una máquina virtual, obviamente, dependiendo de que tu equipo físico pues tenga esa cantidad. Y para que nuestra máquina virtual cliente esté conectada con la máquina virtual servidor, debemos conectarla en la misma red que está allí. Entonces, allí es donde nosotros vamos a poder ya unir el equipo al dominio, vamos a poder comenzar a tener ese entorno de cliente-servidor en una misma red. ¿Correcto? Como si tuviésemos conectado un equipo físico cliente con un equipo servidor conectados por el mismo cable de red. Entonces allí vamos a poder tenerlo.
Algo que quiero mostrarte antes de finalizar esta parte es la parte de memoria dinámica. Vemos aquí que aunque yo le puse 4 GB de memoria RAM a mi máquina virtual, lo que les comentaba, mi máquina virtual en estos momentos solamente está utilizando 1560 megabytes, o sea, 1,5 GB más o menos de memoria RAM, y no los 4 GB completo que yo le había establecido. Vemos la diferencia de esta otra máquina virtual que sí tiene establecido los 8 GB, en este caso no tiene la memoria dinámica. Entonces esa es una de las ventajas que tiene Hyper-V, que al nosotros utilizar memoria dinámica pues va a consumir mucho menos lo que sería memoria RAM, la máquina virtual, y así va a representar ese consumo de memoria RAM menos en nuestro hardware, en nuestro equipo físico donde estamos virtualizando. Es la única quizás beneficio que tiene de utilizar Hyper-V por encima de VirtualBox y por encima de VMware. Obviamente ya saben que tenemos la limitante de que Hyper-V solamente corre en lo que sería Windows 10 Pro o Windows 10 Enterprise. Con esto entonces tenemos ya definido todo nuestro entorno de virtualización para Windows Server. Aquí ya comienza a nosotros poder agregar los roles y toda la configuración que ustedes pueden tener en esos cursos que están allí definidos. El otro escenario que tenemos nosotros para poder implementar nuestros laboratorios, y en el caso de que nosotros no tengamos un equipo con buenas características para realizar el tema de virtualización, que quizás es lo más fácil, la otra alternativa que quizás es mucho más confusa para cuando estamos iniciando es el tema de la nube pública o el cloud computing. Allí nosotros también vamos a poder crear máquinas virtuales como las que hemos creado ahora, pero vamos a poder nosotros, o que la que hemos creado ya anteriormente, vamos a poder nosotros tenerla directamente en la nube sin tener que nosotros poner el hardware, sin tener que nosotros poner la memoria RAM, el disco duro o el procesamiento. Solamente esto lo vamos a administrar a través de un navegador y vamos a poder crear ese proceso o vamos a poder crear esas máquinas virtuales. El único tema es que para esto nosotros tenemos que crear una cuenta en esa nube pública. Existen muchos tipos de nube. Tenemos la propiamente de Microsoft que se llama Microsoft Azure. Tenemos la de Google que se llama Google Platform. Tenemos la de, por ejemplo, Amazon que se llama AWS o Amazon AWS Amazon Web Services. Y también vamos a tener otros tipos de nube como Rackspace, como no sé, otro tipo. Estas nubes vamos a poder nosotros crear estos VPS o Virtual Personal Servers, en los cuales vamos a poder nosotros realizar también la instalación de nuestras máquinas virtuales y nuestros sistemas operativos para poder realizar nuestras prácticas. Aquí el único impedimento, entre comillas, es que vamos a tener que crear esa cuenta en cada uno de estos tipos de nubes, en la de Google, en la de Amazon, en la de Microsoft, pero también estos tipos de nube van a tener unos periodos de trial o unos periodos de prueba, con las cuales nosotros nos van a dar una cantidad de consumo. Por ejemplo, en el caso de Azure da $200 para consumir y nosotros vamos a poder crear las máquinas virtuales cuando ya se nos consuma esos $200 que nos da, $200 de prueba gratuitos. No es que nosotros tengamos que pagarlos, ya se va a cancelar nuestra cuenta o vamos a quedar ya con ningún saldo a favor para poder seguir ejecutando. El único impedimento de esto es que para poder crear una cuenta con esta parte, con este tema de nubes, es tener o necesitar una tarjeta de crédito para poder validar. En el caso de Azure pide una tarjeta de crédito para poder validar lo que sería nuestra información. Entonces es quizás uno de los impedimentos si eres estudiante y quieres crear tus laboratorios y no tienes ni siquiera para un entorno físico los equipos necesarios, ni para un entorno virtual, un equipo necesario que tenga 4, 8 GB de memoria RAM, sino que solamente tienes 4 y se te dificulta crear un entorno virtualizado, pues tienes la opción de montar un entorno de cloud computer o un entorno en la nube. Las alternativas que tenemos son Azure, Amazon o Google. Cualquiera de ellas tres. Aquí se activó mi OK Google cuando dije Google. Ok, ahí lo tenemos. Entonces, ya cállate Google, por favor. Muchas gracias, Google. Entonces, aquí lo que tenemos es que debemos definir en cuál de ellas. Como yo soy tecnologías Microsoft, yo utilizo Azure.
Entonces yo te voy a recomendar lo que tenemos en Azure, pero esto lo puedes hacer directamente en lo que sería Amazon o en ese otro para que no se me active el que ya sabemos aquí ahora. Lo podemos hacer sin ningún problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que vamos a ver cuáles son esos tipos de nube que podemos nosotros hacer, por ejemplo, para la prueba gratuita de lo que sería Azure. Aquí estoy ya organizando la pestaña y vámonos allí al desktop para ver qué es lo que tenemos allí directamente. Entonces aquí estoy en mi navegador. Lo que vamos a hacer es que vamos a buscar, por ejemplo, Microsoft Azure. Y allí nosotros vamos a poder definir, vamos a poder tener Microsoft Azure, vamos a poder nosotros tener el trial, podemos, vamos a decirle trial o prueba o gratis o demás. Y aquí nosotros vamos a poder crear una cuenta gratuita, vemos aquí, cree su cuenta gratuita de Azure hoy mismo. Y vamos a poder tener allí que obtengo con la cuenta gratuita un crédito de 170 euros, en este caso fue de euros, vamos a ponerlo aquí si fuera para inglés o en México. Un crédito allí les va a traducir en cada uno de los países, si es México, si es Colombia, si es en inglés, $200, entonces allí le va a hacer el cambio de divisa. Vamos a poder utilizar los servicios durante 12 meses totalmente gratis. Vamos a poder tener un crédito para ejecutar cargas de trabajo mucho más pesadas como máquinas virtuales, como bases de datos, todos los servicios que están en Azure. Y lo vamos a poder utilizar durante 30 días con este crédito. Y vamos a tener más de 25 servicios que siempre van a ser gratis y ya pueden ahondar un poco más acerca de este tema en los cursos que yo tengo de Azure, que tengo allí en mi página, en mi plataforma de cursos, que viene siendo jgaitpro.com. Allí van a poder tener más información acerca de Azure, todos los cursos que tengo sobre Azure, sobre cómo crear máquinas virtuales y demás. Entonces allí van a poder ahondar un poco más en ese tema. Aquí lo que quiero mostrarles es que también es posible nosotros poder crear máquinas virtuales y poder montar nuestro laboratorio en una nube pública como Azure o como Amazon o como cualquier otra. Si nosotros ya tenemos nuestra cuenta, una vez tenemos nuestra cuenta, lo que vamos a tener allí es un portal donde no tenemos Hyper-V Manager, sino que tenemos un portal vía web donde nosotros vamos a poder crear nuestras máquinas virtuales, donde vamos a poder crear una infinidad de servicios que tienen estas nubes públicas hoy en día. Entonces aquí, por ejemplo, si mi intención es crear máquinas virtuales, yo tengo un apartado para crear máquinas virtuales donde yo voy a poder crear máquinas virtuales. Yo voy a poder, por ejemplo, decirle que quiero agregar una nueva máquina virtual y esto ya pueden encontrar muchísimos recursos también en el canal. Busquen Azure en el canal de JGA IT Pro y allí van a poder encontrarlo. Van a poder definir el nombre de nuestra máquina virtual, qué imagen quieren utilizar para la máquina virtual, el mismo procedimiento que hicimos descargando la ISO de Windows Server, de Ubuntu, de Debian, pues aquí no tenemos que descargar nada, sino que tenemos que seleccionar lo que sería la plantilla o el tipo o el sistema operativo que vamos a utilizar. Entonces podemos utilizar Windows Server, también podemos utilizar Ubuntu, podemos utilizar Red Hat, SUSE, CentOS, Oracle, cualquier tipo de sistema operativo también podemos utilizar en la nube de Microsoft Azure. Entonces definimos esto y aquí también vamos a definir el tamaño de la máquina virtual. Podemos decirle que queremos una máquina virtual que tenga 8 GB de memoria RAM con 2 virtual CPU y esto obviamente va a repercutir en el consumo de nuestra máquina virtual en esa suscripción. Por ejemplo, me está diciendo que esta máquina virtual tiene un costo de $137 mensuales. Si yo tengo mi cuenta gratuita, la que he creado con mi tarjeta de crédito, que es totalmente gratis, que no nos va a cobrar nada de la tarjeta de crédito, ojo, muy importante eso, no cobra nada, solamente es para validar los datos. Ya si tú al momento de terminar el periodo de prueba le dices que sí, ella te va a preguntar, la suscripción te va a preguntar si quieres continuar utilizando los servicios y ya descontándolos de tu tarjeta de crédito. Si tú le dices que sí, obviamente te va a cobrar. Pero si tú en ningún momento le dices que no, no va a cobrar nada y tu suscripción va a quedar allí, no se va a ver reflejado ningún cargo en esa tarjeta de crédito. Yo sé que muchas veces si somos estudiantes, pues no tenemos quizás una tarjeta de crédito. También existen alternativas de crear tarjetas de crédito virtuales que podemos utilizar y demás, dependiendo de cada tipo
de país y demás. Entonces, si yo creo esta máquina virtual que me cobra $137 al mes y yo tengo un presupuesto de prueba de $200, pues me va a consumir esos $137 de ese presupuesto de $200 que me da Azure para poder yo utilizarlos a modo de prueba, ¿correcto? Entonces ya aquí yo defino el nombre de la cuenta, la contraseña, y me va a pedir una serie de temas que ya van a ir mucho más avanzados y que ya pueden ver mucho más detallados en esos cursos que yo tengo allí, que también pueden ver de forma gratuita en el canal. Si ustedes se pueden ir aquí a la parte de lo que sería el canal, ustedes van a poder también tener temas de Azure. Buscan aquí Azure y allí les va a aparecer muchas cosas de Azure que yo he subido al canal, muchísimos videos de Azure, que es Azure, todo el proceso de crear máquinas virtuales. Allí van a tener muchísima información. Entonces el pretexto que no sea que es que no hay información gratuita, sí lo hay, lo que hay es que buscarla y vamos a tener allí toda esta información sobre cómo crear máquinas virtuales en Azure. Entonces aquí nosotros vamos a poder también tener o montar un laboratorio de prueba para poder implementar nuestras soluciones. Ya instalando nuestro servidor, nuestro tipo de sistema operativo en esta máquina virtual en Azure o en Google o en Amazon, pues ya vamos a poder nosotros internamente conectarnos. Vamos a poder nosotros instalar los roles, vamos a poder también crear una red virtual, porque también al momento de crear una máquina virtual nos pide que creemos una red virtual. Vamos a poder conectar más máquinas a esa red virtual y vamos a poder crear nuestra, como si fuese nuestra red virtual local de laboratorio. Entonces, este es lo que quiero transmitirles, de que no hay necesidad de quizás de utilizar otros contenidos violando lo que serían los derechos de autor y demás, sino que tenemos la posibilidad de poder implementarlo nosotros mismos, hacerlo nosotros mismos, aprender por nosotros mismos y que en más adelante, cuando vayamos a aspirar a un empleo, ya nosotros tenemos esos conocimientos y nos van a dar ese empleo de una forma mucho más fácil que quizás teniendo que aprenderlo ya estando allí en el empleo. Entonces, esto es lo que quiero transmitirte con todo este contenido que estoy creando para ti, de que este contenido está totalmente gratuito para ti. Obviamente tienes la plataforma de mis cursos donde allí ya puedes encontrar un poco más avanzado todo y allí vas a poder realizar toda adquirir todos esos conocimientos ya quizás un poco más allá de lo que estamos viendo, pero obviamente ya enfocado a no solamente estudiantes, sino que también a los administradores de sistemas, a los administradores de TI que necesitan ya aprender algo más avanzado para poder realizar sus trabajos en sus empresas. Entonces allí vamos a tener toda esta parte muy bien controlada. Entonces mi invitación es que te pases por el canal de JGA IT Pro, tengas allí los recursos, todas las listas de reproducción que tenemos allí, todo el contenido de Windows Server, de Windows Cliente, de Hyper-V, de VirtualBox, de VMware, de Azure. Vamos a poder tenerlo allí de forma gratuita y sin tener que pagar un solo centavo allí. Ya sabes, el único recurso que yo, o lo único que yo gano acerca de esto, o lo único que yo pido acerca de esto, es un me gusta, que te suscribas, es lo único que tienes que hacer. Ya si quieres algo más avanzado, ya si quieres tú enfocarte más en temas para de pronto aspirar a un empleo y demás, pues ya puedes tener allí los cursos totalmente de pago, que aunque es un módico pago, son cursos de $10, de $20, que son muy económicos, pues ya vas a poder tenerlo allí directamente en la plataforma de cursos de JGA IT Pro, que como siempre también te la dejo allí en la descripción del video. Vas a poder tener allí toda esta cantidad de cursos y adicional tú puedes acceder a todos estos cursos si adquieres lo que sería este plan que se llama Inicia tu carrera TI, y allí vas a poder inscribirte por $9 al mes o por $60 cada 6 meses o la suscripción de un año que vale $100 y vas a poder acceder a todos los cursos durante un año y vas a poder tener actualizaciones totalmente gratuitas de esos cursos y demás. Entonces también te los voy a dejar en la descripción de este video. Entonces, ¿qué nos queda ya por último? Nos queda ya, una vez aprendido todo, nos queda ya haber adquirido todos los conocimientos que hemos adquirido, no solamente con los conocimientos que hemos adquirido en este video, en esta serie de videos de cómo crear tu laboratorio para lo que serían las pruebas
y presentárselos a tu profesor o tu docente en un trabajo, sino que también vamos a poder adquirir el conocimiento de tu profesor. Vamos a poder también adquirir conocimiento que nosotros busquemos de forma autodidacta. En internet hay muchísimo conocimiento, solamente es buscarlo. Y una vez tenemos ya todos esos conocimientos aprendidos, hay que ponerlos en práctica. Una de las cosas o una de las reflexiones que les doy acerca de esto es siempre estar actualizándose en contenido. Si tú eres un estudiante de carreras de temas relacionados a sistemas, de ingeniería de sistemas y demás, uno de los requisitos de esta carrera es que uno siempre tiene que estar actualizado a lo que está pasando constantemente en el tema de tecnologías. Hay que estar siempre allí revisando qué es lo que nosotros debemos aprender para poder mantenernos a la par de todos los profesionales que van a aspirar. No solamente esto es para nuestra universidad. La universidad pasa en 4 o 5 años. De ahí viene la fase de poder nosotros buscar empleo, de poder tener un empleo o poder mejor aún emprender nuestro propio negocio. Entonces allí esos conocimientos hay que mantenerlos, hay que mantenernos actualizados. Todo el tema de virtualización, todo el tema de, por ejemplo, de cloud computing, apréndanlo, conózcanlo. No digamos que quienes necesitan conocerlo avanzadamente, pero sí conozcan muchas cosas de tema de cloud computing, de computación en la nube, todo el tema de sitios web, todo el tema de máquinas virtuales, bases de datos, porque eso es lo que hay ahora. Todo el tema de inteligencia artificial, machine learning, todo ese tema es lo importante ahora y lo que nosotros o ustedes como estudiantes van a aprender y necesitan aprender para poder pasar a una etapa ya productiva, a una etapa ya profesional, una etapa empresarial o una etapa de emprendimiento en sus propios negocios. Entonces, esa es la invitación que yo les hago a, primero, aprender, poner en práctica y también si quieren pueden compartir ese conocimiento con los demás, así como yo lo estoy haciendo en estos momentos. Con esto ya doy por cierre esta serie de videos o esta clase en completo de cómo crear tu laboratorio para poder presentar tus trabajos en la universidad y espero que te sea de muchísima ayuda y ya sabes, siempre de mi parte va a estar disponible mi conocimiento para ti, siempre de mi parte va a estar mis redes sociales disponibles para ti, que me puedes seguir en Facebook como JGAITPro, en Instagram como @JGAITPro, que vas a poder encontrarlas en la descripción de este video. Siempre voy a estar disponible para poder ayudarte en lo que necesites, seas que esté estudiando o seas que estés en tu empresa trabajando y tengas algún detalle. Entonces allí te dejo esta invitación y como siempre, ya sabes, no olvides suscribirte al canal y no olvides compartir este video, estos videos y no olvides darle un buen me gusta para que me ayudes en este proceso de creación de contenido. Nos vemos, hasta pronto, bye bye.